Hola mis queridos estudiantes, soy la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar sobre alcanos. Los alcanos son una familia de compuestos orgánicos que también son hidrocarburos, por lo tanto van a tener únicamente carbono e hidrógeno como lo vimos anteriormente. Se conocen también con el nombre de parafinas. Y como solo presentan enlaces sencillos carbono-carbono, pues asumimos o esto significa que su hibridación va a ser sp3 para todos los carbonos. Presentan algunas propiedades como lo son baja solubilidad en agua, porque son incapaces de generar o formar puentes de hidrógeno. Debido a esto, entonces son solubles en disolventes como éter, cloroformo o benceno, que son apolares. Recordemos que semejante disuelve semejante. Sus puntos de fusión y ebullición dependen del número de carbonos del compuesto. En este orden de ideas, entonces encontramos hidrocarburos en estado gaseoso que pueden tener hasta 4 átomos de carbono y hidrocarburos de tipo alcano que pueden estar en estado sólido después de los 18 carbonos en su estructura. En cuanto a la densidad, se ha observado que los alcanos líquidos o sólidos pueden tener densidades que varían entre 0.6 a 0.8 gramos por mililitro. Entre más densos sean, quiere decir que tienen mayor número de carbonos en su estructura. Sin embargo, podemos observar que los alcanos son menos densos que el agua. Presentan una fórmula general que es igual a CnH2n más 2. Esta n va a tomar o va a ser igual a un número entero. Es decir, que al conocer el número de carbonos que hay en cualquier estructura, yo puedo conocer también su fórmula molecular. Supongamos que esta n equivale a 3 porque en la estructura tenemos 3 carbonos. Eso significa que su fórmula molecular va a ser C3H2 por 3, 6 más 2, 8. Es decir, que la fórmula molecular es C3H8. En cuanto a la nomenclatura para alcanos, entonces vemos que hay dos casos. Si la cadena es lineal, como en el primer ejemplo, entonces vamos a anteponer la letra N al nombre y vamos a agregarle la terminación ano. Entonces, para este hidrocarburo de 7 carbonos, su nombre va a ser N-heptano, con la terminación ano, que indica que hace parte de la familia de los alcanos. Y tendríamos el segundo caso, que es para hidrocarburos de cadena ramificada. Para ello, entonces, vamos a tener unas reglas de nomenclatura. Veamos. Primero vamos a escoger la cadena principal. En videos anteriores vimos que la cadena principal es la secuencia de carbonos más larga en la estructura. Si tenemos más de una posibilidad, entonces vamos a escoger la cadena que sea más ramificada. Aquí tenemos entonces la cadena más larga y también es la más ramificada. Luego vamos a enumerar los átomos de carbono de la cadena principal. Esa enumeración debe garantizarnos que los sustituyentes que tenemos queden en la posición más baja. Entonces, puedo empezar por este extremo o puedo empezar por este extremo. Si inicio por este extremo, el primer sustituyente me queda en la posición número 2. Por el extremo de abajo, el primer sustituyente lo tengo también en la posición número 2. Entonces, sigo evaluando. El segundo sustituyente por acá lo tengo en la posición 1, 2 y 3. Por este extremo lo tendría en la posición 1, 2, 3 y 4. Es decir, que por acá tengo los sustituyentes en la posición más baja. Luego, a cada sustituyente se le antepone el número del carbono al que está enlazado. ¿Qué quiere decir eso? Que como este me queda en la posición 2,
entonces se va a llamar 2-metil. Recordemos que este sustituyente CH3 es un grupo metil. Luego, en la posición 3, entonces tengo el 3-etil. Como este es un isopropil y está enlazado al carbono número 5, entonces se va a llamar 5-isopropil. Luego, en el carbono número 6 tengo este sustituyente que es un propilo. Entonces se va a llamar 6-propil. Y en el carbono número 8, miren que tengo otro sustituyente metil, entonces se va a llamar 8-metil. Recordemos que esto lo iniciamos a ver en el video anterior que se titula Generalidades de nomenclatura. Estamos aplicando algo que ya vimos. Ahora, la siguiente regla nos dice que los sustituyentes se escriben en orden alfabético. Nosotros acá tenemos 5 sustituyentes. En orden alfabético, entonces iría el 3-etil. Si hay sustituyentes repetidos, se usan prefijos que indican cuántos hay. Esos prefijos van a ser di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, si nosotros observamos, tenemos acá en el carbono 2 un grupo metil y acá en el carbono 8 otro grupo metil. Eso quiere decir que tengo 2 sustituyentes repetidos, ¿cierto? Por lo tanto, voy a utilizar el prefijo di, que me indica que tengo 2 de los mismos. Y en este caso, entonces, sería dimetil. Hay algo adicional y es que debemos tener en cuenta. Este prefijo de acá no va a ser parte del orden alfabético. Por lo tanto, voy a empezar por 3-etil. Entonces, el nombre de los sustituyentes en orden alfabético sería 3-etil, 5-isopropil, 2,8-dimetil. Miren que acá este di, que indica que hay 2 iguales, no hace parte del orden alfabético, mientras que la M, que es la del grupo metil, sí hace parte y tendría el 6-propil. Hagamos un pare aquí y observemos lo siguiente. Los números se separan de las letras por guiones. Miren, número separado de letra por guión, número separado de letra por guión. Y los números se separan de los números por comas. Ahora, ¿qué pasa con este dimetil? Si yo tengo acá un prefijo que indica que hay 2, necesariamente debo poner la posición del primer sustituyente y la posición del segundo sustituyente que sean iguales. Si tengo sobre el mismo carbono, por ejemplo, si acá tuviera sobre este carbono otro metil, entonces no sería 2-dimetil, sino 2,2-dimetil. Cuando nosotros hagamos ejercicios a partir del nombre construir la estructura, necesitamos saber dónde está ese sustituyente. Es importante que pongamos los números así sean repetidos. Y por último, se escribe el nombre de la cadena principal con la terminación ano. La cadena principal es esta que tenemos aquí encerrada. Esa cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos. Eso significa que voy a utilizar el prefijo non, que indica 9, y la terminación ano, que indica que es un alcano. Por lo tanto, el nombre de esta estructura sería 3-etil, 5-isopropil, 2,8-dimetil, 6-propil nonano. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de construcción de la estructura a partir del nombre. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. 4-etil, 5-isopropil, 2,9-trimetil, 8-secbutil, un decano.
¿Qué significa esto? Miremos acá. Sobre el carbono 4, entonces tenemos un grupo etilo. Sobre el carbono 5 tenemos un grupo isopropilo. En el carbono 2, nuevamente y en el 9 tenemos 3 grupos metilo, por eso tengo el trimetil. Y en el carbono 8 tengo un sec-butil. Si observamos en el trimetil, vemos que el prefijo tri significa 3. Eso quiere decir que deben haber 3 números que indiquen las posiciones de estos grupos metilo. Si aquí, por ser el mismo, yo no lo hubiera puesto al momento de construir la estructura, entonces tendría un conflicto porque no sabría dónde van esos grupos metilo. Y por último, tenemos un decano. Un dec significa que la cadena principal tiene 11 carbonos y la terminación ano me indica que este compuesto es un alcano. Entonces vamos a construir la estructura. Yo recomiendo siempre que se inicie de atrás para adelante, es decir, que empiece construyendo la estructura de la cadena principal. Vamos a hacer una cadena lineal entonces de 11 carbonos. Entonces aquí tenemos 11 carbonos. Listo. Y luego empezamos a poner los sustituyentes en las posiciones que nos dice aquí. Entonces, en el carbono número 4 ponemos un etil. 1, 2, 3, 4. En este ponemos un etil. Ya sabemos que el etil tiene 2 átomos de carbono. En el carbono número 5 vamos a poner un isopropil. Entonces el isopropil tiene 3 carbonos y se enlaza por el de la mitad. Entonces se enlaza por este, uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. Sobre el carbono 2, un metil. Sobre el carbono 2 nuevamente otro metil. Y en el carbono 9 otro metil. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otro grupo metil. Y en el carbono 8 un sec-butil. Recordemos que el sec-butil tiene 4 carbonos y se enlaza por el segundo. Entonces tendríamos uno hacia un lado y 2 hacia el otro lado. Y aquí ya tenemos un sec-butil. Esta es la manera en la que construimos una estructura a partir del nombre. Y recordemos que una estructura, una cadena ramificada va a tener carbonos de tipo primario, secundario, terciario y cuaternario. Ahora, miremos acá, tenemos los carbonos primarios, acá tenemos un cuaternario, un secundario, un terciario, terciario, secundario, primarios por acá. Eso significa que efectivamente es una cadena ramificada. Eso es todo por el momento. Espero que les sirva para sus refuerzos. Estudien mucho, hagan uso de los videos anteriores y nos vemos en el próximo video.